En Malvinas, causa central, uno de los combatientes en estas 10 temporadas con los que más hemos hablado sin ningún lugar a dudas es con Fernando Cangiano, combatiente de Malvinas, autor, y sobre estos dos libros también hablamos en varias oportunidades, Malvina, la cultura de la derrota y sus mitos, un excelente trabajo que va en línea de lo que es, y esto es a opinión personal, del pensamiento nacional, porque ahí desarma Fernando todo lo que es la desmalvinización y también Malvinas, debatir la guerra, politizar la memoria, que en realidad el segundo libro es más ampliado este. Estoy diciendo bien, ¿no? El resumen de tus Eh, libros. Fernando, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Mira, el primero que presentaste en realidad es el segundo que salió, Claro. ¿no? Que es el desarrollo, la continuación del primero. Pero por supuesto está en la misma línea, indudablemente, ¿no? Fernando, un lujo nuevamente estar en comunicación contigo. Fernando además es sociólogo, integrante del grupo de reflexión La Malvinidad. Y en estos días se han publicado dos artículos de él muy interesantes. Y el primero del que vamos a conversar es justamente, se titula Malvinas y Ucrania, analogías deshistoria... Uy, cómo estoy con las trabas, perdón, Fernando. No, por favor, por favor. Analogías deshistorizadoras en el discurso dominante. Ahí está. Se Ahí me había está. trabado la lengua, pero lo pude hacer. Está Fernando, bien. ahí en esta publicación de este artículo justamente haces una comparación de lo que fue el conflicto de Malvinas y lo que está pasando en la guerra Rusia-Ucrania, bueno, esta guerra que está pasando allí justamente en Ucrania con el avance de Rusia sobre el país y cómo se carga las tintas nada más sobre Putin. Vos justamente ahí lo que pensás, bueno, hay que profundizar más el tema para entender lo que está pasando, pero te doy pie. Bueno, gracias Juan. Mira, tanto en este artículo que vos señalás, Malvinas y Ucrania, analogías deshistorizadoras en los discursos dominantes, como en el que escribí unos días después, que se llama A 40 años de Malvinas, un acuerdo colonial con el FMI. En ambos casos yo intenté, digamos, establecer un nexo entre esta desmalvinización que nosotros tanto señalamos y tanto condenamos y tanto marcamos como estrategia del poder, y los fenómenos estos, que son fenómenos actuales. Mi objetivo, la verdad, en ambos casos fue conectar la cuestión Malvinas con lo que pasa hoy, que creo que es el gran desafío que tenemos, ¿no? Que Malvinas no se convierta en un acontecimiento del pasado, lejano, cada vez más lejano, y frío, digamos, sino que se plantee como un problema presente que tiene implicancias directas sobre lo que ocurre hoy en la Argentina. Esto se ve claramente en la cuestión de la firma del acuerdo con el FMI, en donde el argumento central de los partidarios del acuerdo, más allá de los sectores de la derecha liberal tradicional, que son los representantes políticos del FMI, con lo cual no había nada que discutir, pero incluso gente del campo nacional y popular esgrimió como argumento central la idea de que es imposible enfrentar al poder, que estamos condenados a seguir, digamos, las directivas del... que yo en mi artículo planteé que es precisamente contrario, opuesto el espíritu de Malvinas. El espíritu de Malvinas, en definitiva, más allá de las críticas que uno puede hacer a la dictadura militar, a la manera en que se llevó adelante la guerra, etcétera, etcétera, el hecho central de Malvinas es que la Argentina se puso de pie para recuperar una parte de su territorio que había sido usurpado durante 150 años y que enfrentamos al poder mundial con valentía, con gallardía, etcétera, etcétera. Eso es lo que se trató siempre de eliminar y se vio claramente en la cuestión del FMI como la verdad que los desmalvinizadores fueron exitosos en ese aspecto. Y en el artículo que vos señalás, el de Malvinas y Ucrania, intenté también establecer un vínculo entre uno de los argumentos que utilizaron los desmalvinizadores, que consistió en deshistorizar la cuestión Malvinas, es decir, lo que ocurrió en la Argentina entre abril y junio del 82 fue producto, según esa mirada, de la locura de un general o de una camarilla militar
que de repente se le ocurrió perpetuarse en el poder, entonces tomó las Malvinas. Y ese argumento, que fue muy fuerte, ¿no? Que fue uno de los pilares de la desmalvinización, no logra explicar por qué la inmensa mayoría de la población que repudiaba la dictadura, sin embargo, apoyó fuertemente la reivindicación de Malvinas, porque digamos, el pueblo argentino supo diferenciar el significado histórico de Malvinas y la legitimidad histórica de Malvinas con las maniobras ocasionales, coyunturales de esa dictadura antipopular, que además era profundamente pro-norteamericana, profundamente occidentalista, digamos, y que utilizó Malvinas en todo caso como parte de una especulación política de corto alcance. Es decir, intenté, por un lado, señalar cómo en Malvinas el tema de la deshistorización fue un argumento fuerte, y en Ucrania pasa lo mismo. En Ucrania precisamente ocurre lo mismo. Es decir, el intento de deshistorizar el conflicto de Rusia con Ucrania y con la OTAN. Entonces todo parece reducirse, lo que está pasando ahí, a la locura de un tipo que se cree que es el nuevo zar de Rusia y que quiere, que no se sabe por qué razón, digamos, logra dominar a todo el ejército ruso y se lanza a una aventura ignorando toda la historia previa, es decir, lo que pasó desde el 2014, bueno, todo lo que conocemos, los que más o menos miramos un poquito más a fondo este problema, ¿no? Es decir, el avance de la OTAN, el intento de la OTAN de cercar a Rusia, el intento de apropiarse de ese espacio geográfico, lo que había pasado incluso antes, cuando cayó la Unión Soviética en 1990, ¿no? En donde había un compromiso de no extender la OTAN que no se cumplió. En fin, toda la cuestión geopolítica e histórica queda desplazada y se centra todo en la locura de Putin. Este tipo de maniobras intelectuales, que la vemos en Malvinas, la vemos con Ucrania, es un recurso intelectual que usan habitualmente los poderosos, los dueños del poder, que recortan la realidad y muestran el episodio, digamos, escindiéndolo de su desarrollo histórico. Entonces, por supuesto, ese episodio resulta incomprensible. Entonces se lo atribuyen a las cualidades maléficas de algún dirigente o de algún país. En otros tiempos, durante el fascismo, por ejemplo, las desgracias de Alemania se atribuían a una raza, ¿no? A los judíos, que eran los malos, ¿no? Pero siempre se ignora, se desconoce, se escamotea la posibilidad de estudiar la historia y analizar el fenómeno a fondo. ¿Por qué hacen eso? Porque si se estudiara la historia, si se analizara el fenómeno en su desarrollo, digamos, por supuesto que la posición, las conclusiones a las que se arribarían serían diferentes, ¿no? Si nosotros analizamos lo que pasa hoy en Ucrania, deberíamos inevitablemente poner en cuestión a la OTAN, por ejemplo, que es una fuerza ofensiva que intenta avanzar. Deberíamos cuestionar la distribución de poder en el mundo actual, la cuestión geopolítica, pero para no llegar ahí, los tipos te dicen, no, todo lo que pasa es porque el loco de Putin un día se levantó y se le ocurrió mandar sus tropas a... Pero digamos, esto nosotros lo conocemos, porque es lo que se hizo con el peronismo, se hizo lo mismo, ¿no? Es decir, el peronismo era Perón, que por alguna razón mágica tenía poderes que dominaba a las mayorías populares, y él le imponía a las mayorías populares una orientación política. O sea, el peronismo era la maldad de Perón, ¿no? No se estudiaba el peronismo Claro. en su proceso histórico, en su desarrollo. ¿No? Y ahí, Fernando, en esa línea, con lo que fue, recuerdo, estamos conversando con el combatiente de Malvinas, Fernando Cangiano. En esa línea, de lo que pasa Ucrania-Rusia, toda la responsabilidad de Putin, y lo que fue la guerra de Malvinas, sin quitarle ninguna responsabilidad ni en defensa de, porque además tipos nefastos como Galtieri, pero es justamente, se cae sobre eso, ¿no? Bueno, la dictadura para perpetuarse en el poder, el borracho, ¿no? Gualtieri tomó unos whisky de más y dijo recuperemos Malvinas y punto. No que Inglaterra está invadiendo nuestro territorio, no que Inglaterra vino a hacernos o el Reino Unido, Gran Bretaña, Irlanda del Norte, y también, como vos hacías mención antes, en realidad también la OTAN, porque Estados Unidos y otros países nos hicieron la guerra. Digamos, todo eso se quita y nos quedamos nada más en la lupa contra la dictadura genocida, la cual por supuesto que repudiamos, la cual por supuesto tiene responsabilidad de lo que fue el conflicto, pero hay otros factores que juegan para que eso pase. No es solo un responsable, y eso es lo que estás planteando.
Exacto. Y el ocultamiento de esos otros factores, que son los que explican, digamos, el fenómeno y el alcance histórico que tuvo en el caso de Malvinas, la ocupación, la recuperación de las Malvinas, todo lo que sobrevino después. El ocultamiento de ese factor histórico no es inocente, no es que lo hacen porque no se dieron cuenta que había una historia previa. No, es una acción consciente para tratar de manipular a la opinión pública. Entonces, las clases medias de la ciudad de Buenos Aires durante 20 años se comieron el verso de que Malvinas había sido la locura. ¿Por qué? Porque si empezamos a hablar de historia, si nos ponemos a hablar de historia, entonces ahí va a aparecer el dominio colonial, el papel que jugó el Reino Unido y Estados Unidos en América Latina y en Argentina, la cuestión de por qué los países latinoamericanos apoyaron a la Argentina y los países europeos apoyaron a Margaret Thatcher. Es decir, aparece el fenómeno inscripto en un desarrollo histórico. Y eso es lo que ellos no quieren que pase. Lo mismo pasa con Ucrania. No quieren hablar de lo que pasó en los 90, cuando se cayó la Unión Soviética, cuando los norteamericanos dijeron que no iban a avanzar y sí avanzaron. No quieren hablar de lo que pasó en el 2014 cuando hubo un golpe militar, un golpe manipulado por Estados Unidos en Ucrania que desplazó al gobierno y colocó a un títere que luego, bueno, pasó lo que pasó. De todo eso mejor no hablar. Entonces hablamos de la locura de Galtier en el caso de Malvinas, la locura de Putin en el caso de Rusia. En el peronismo hablamos de la locura de Perón o de la maldad de Perón. En Venezuela hablamos de la locura y la maldad de Chávez. Es decir, reducimos todos los fenómenos históricos a las cualidades personales de los actores y la maldad de esos actores, que son los que supuestamente, no se sabe por qué, digamos, logran dominar toda una escena histórica y logran arrastrar a millones de seres humanos detrás de su voluntad, ¿no? Esto es una cosa, acá en la Argentina lo vivimos también recientemente, digamos, el ataque al kirchnerismo, más allá de la opinión que uno pueda tener sobre el kirchnerismo, el ataque al kirchnerismo estuvo centrado en el ataque a Cristina Kirchner, que era la mala, la yegua, la maldita, la que dominaba a todos, la que, ¿no? ¿Por qué? Porque no se quería hablar de la cuestión histórica, ¿no? El papel que juegan. Esto no significa, lo que estoy diciendo no significa que yo acuerde con Putin, yo no soy No, no, claro. partidario de Putin. ¿No? Simplemente traté de señalar en el artículo una maniobra intelectual que desarrollan los poderes dominantes precisamente para deshistorizar el fenómeno, para luego condenarlo y descalificarlo y deslegitimarlo. Y la verdad que en con Malvinas, ese fue uno de los recursos principales que utilizaron los desmalvinizadores, ¿no? Claro. Uno de los recursos principales. Que una guerra, para que haya una guerra, hay un responsable, caen en una persona y es por eso nada más, Claro, ¿no? No hay claro, claro, otras cosas alrededor, no hay claro, es una geopolítica, persona, no hay no, historia. nada, no, Claro, es una persona que no sé, no se sabe por qué logró, digamos, que todo lo que en el caso de Argentina, por ejemplo, no se sabe cómo Galtieri logró que millones de argentinos salgan a la calle a apoyar la reivindicación de Malvinas. No se sabe, pero lo claro. logró, no tiene. O en el caso de Ucrania, no se sabe por qué todo el sistema político ruso, digamos, acompañó la invasión a Ucrania o la intervención militar en Ucrania. Es decir, indudablemente si fuera así, si fuera una persona la causante del problema, no habría ningún inconveniente, desplazan a la persona, digamos, y Claro. las cosas siguen como antes. Digamos, los fenómenos históricos son un poco más complejos que las cualidades personales de un tipo, ¿no? Y en esa Pero bueno. línea, Fernando, recuerdo, estamos conversando con Fernando Canjiano, combatiente de Malvinas, sobre dos artículos que publicó recientemente en nuestras redes sociales, la encuentran porque las hemos publicado. Fernando, y además también observo de lo que está pasando en esta guerra Rusia-Ucrania, que de parte de la OTAN, de Occidente, voy a utilizar la palabra porque es la que se me ocurre ahora, ¿no? El racismo que utilizan para el resto de la guerra total que hacen, ¿no? A nosotros nos hicieron la guerra total. ¿Y con qué voy a esto? ¿Con qué ejemplo? Por ejemplo, a deportistas argentinos, jugadores de rugby, se le prohibió el ingreso a Australia, por ejemplo, a Hugo Porta y a otro jugador más de rugby. ¿Por qué? Porque Argentina estaba en guerra. Vemos que a deportistas rusos se le prohíbe la participación en distintas actividades, tenistas, o se les quiere caer a ellos
como también los responsables de la guerra. Se prohíben obras de teatro, se prohíbe música, como pasó en la guerra de Malvinas, que en el Reino Unido se prohibía toda música argentina y como no sabían identificar, prohibieron toda la latinoamericana. Hay un ataque de Occidente, hacen generalmente la guerra total, ¿no? Le caen a la persona, pero después ponen en una bolsa, en un ataque generalizado, digo, y esto te llevo más a vos como sociólogo y también que analizás estas cuestiones. Hay un ataque permanente, cuando te hacen la guerra total, la hacen total, no lo dudan. Sin duda, ellos utilizan todos los recursos a su alcance para poder lograr sus objetivos. No tienen las cartas que utilizan, las van acomodando de acuerdo a la circunstancia histórica, al momento, pero ellos tienen un objetivo. Ahí en Europa del Este, digamos, ¿cuál es el objetivo de la OTAN, o sea, de Estados Unidos? Uno podría decir, de la OTAN, del FMI, o sea, de Estados Unidos, digamos. Claro. ¿Cuál es el objetivo? Colonizar Rusia, digamos. Colonizar significa que los capitales norteamericanos y europeos ingresen a Rusia y hagan negocios en Rusia. Putin es un obstáculo, porque Putin quiere desarrollar una especie de imperialismo regional, digamos, ¿no? De menor alcance. Él dominar, él y su grupo de oligarcas que lo rodean, dominar él los negocios en Rusia, que no vengan los yanquis y les impongan las condiciones. Los norteamericanos quieren ingresar. Para ingresar, ¿qué hacen? Van utilizando los recursos, empiezan a acercarlos, por eso instalaron una cantidad de bases de la OTAN en los últimos 10 años o 15 años alrededor de Rusia. Y una vez que digamos que lo empujaron a Putin, para hablar un poquito más del fenómeno, que no es el tema, digamos, empujaron a Putin a que haga lo que hizo, y ahora uno lo ve claramente, uno observa ahora que los que no quieren negociar, los que no quieren la suspensión de la guerra, y esto lo vamos a ver los próximos días, los que no quieren frenar la guerra son los norteamericanos. Los norteamericanos le venden armas a Zelensky, le dan armas, no le venden, le dan armas a Zelensky. Claro. Para continuar la guerra, porque quieren colocar a Rusia, quieren empantanar a Rusia ahí para debilitarlo, ¿no? El problema es que Rusia, bueno, después veremos cómo se desarrollan las cosas, ¿no? Y además la locura, ¿no, Rusia, Fernando? Porque vos estuviste en una guerra y sabés la locura que es una guerra. Le dan las armas, claro, para que le den a los civiles, digamos, ni siquiera gente con una mínima instrucción. Digamos. Además vos fíjate lo que es, ¿no? La manipulación. ¿Cuál era el argumento que utilizaron cuando nosotros ocupamos Malvinas y en los años subsiguientes? No, cómo la Argentina, que es un país pequeño, va a enfrentar a Inglaterra, que es una gran potencia. No, eso es una locura. Los mismos tipos que sostenían ese argumento hoy son los que le dicen a los civiles ucranianos que enfrenten con fusiles a los misiles y a los tanques rusos. O sea, los mandan al muere de una manera vergonzosa, ¿no? O sea, el argumento de somos débiles, no enfrentemos a los poderosos, era aplicable en el 82 con Inglaterra. Ahora, para los civiles para los civiles ucranianos, anda a morir, enfrentar a los rusos, jodete, morite, pero mantengamos el conflicto vivo porque nos conviene políticamente, ¿no? Y respecto de lo que decías vos de la utilización de todas las cartas de las prohibiciones que estamos viendo, los castigos y demás, ayer casualmente escuchaba una charla respecto de este tema y el orador observaba un hecho que me impactó, que decía que las sanciones que se le están aplicando a Rusia ahora son incluso más severas que las que se le aplicaron a Hitler en la década del 30 e incluso durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, el mundo occidental, fundamentalmente Estados Unidos, le aplicó menos sanciones económicas a Hitler en su momento de las que hoy le aplican a Rusia y a Putin. Y comentaba el caso de las empresas norteamericanas que siguieron haciendo negocios con Alemania en la época de Hitler. Por ejemplo, IBM, la General Motors, las grandes compañías y empresas norteamericanas, durante la década del 30, hicieron negocios con Hitler, intervenían, tenían sus capitales en Alemania y demás. De ninguna manera, según el orador, y no tengo por qué no creerle, porque era un estudioso del tema, señalaba cómo ahora con Rusia las sanciones son todavía más violentas, más severas. O sea que hay una guerra total, digamos, ¿no? El tema ahí es que, digamos, bueno, para los que le interesa el tema, es qué papel juega la Unión Europea, qué papel juega China, qué recursos tiene Rusia como para sostener esta situación, qué recursos económicos. Es decir, la guerra de Ucrania se articula
con un conflicto de alcance mayor que tiene que ver con el retroceso de Estados Unidos a nivel global, la pérdida de su hegemonía unipolar, digamos, la aparición de nuevos bloques de poder y un reacomodamiento de todo el sistema, que esto puede derivar en, no sabemos cómo puede derivar en una tercera guerra mundial, que de hecho en ciertos modos ya existe, ¿no? Porque las guerras modernas no son como las guerras de hace 80 años o 100 años. Las guerras modernas tienen estas características, agresiones económicas, bloqueos, sanciones, intervenciones militares, utilización de los recursos digitales, informáticos para dañar al enemigo. O sea, no es el ejército que un día dice vamos para adelante e invaden, ¿no? Hay formas mucho más sofisticadas de guerra, ¿no? Lo que está claro es que en el mundo actual hay un enfrentamiento entre los poderosos, un reacomodamiento, y nosotros que somos un país dependiente, un país que estamos en la periferia del sistema mundial, lo que tenemos que analizar es cuál es el lugar que vamos a ocupar y cuál es nuestra conveniencia, digamos, en términos históricos, ¿no? Indudablemente nuestra conveniencia es mantenernos al margen de todo eso, tratar de desarrollar una política independiente, propia, mirar a América Latina, y en todo caso aprovechar esas contradicciones entre los poderosos para nosotros poder desarrollar nuestra propia política, que es una política de desarrollo, una política de paz. Nosotros tenemos que estar por la paz, ¿no? La reivindicación de la lucha por la paz es una reivindicación legítima, digamos. La gente no quiere ir a morir para dirimir los conflictos entre los capitales norteamericanos y los capitales alemanes y los capitales rusos y los chinos que se están peleando entre ellos para ver quién domina los espacios geográficos. El tipo que común, vos, yo, todos los miles de millones de seres humanos queremos un mundo de paz, un mundo de armonía. Nos oponemos a eso, tenemos que condenarlo. Hay que hacerle la guerra a la guerra, como decían los viejos socialistas a principios del siglo XX, ¿no? Cuando se desató la Primera Guerra Mundial. La consigna de los socialistas de entonces era guerra a la guerra, estamos en contra de la guerra. Por supuesto que no ignoramos las disputas que hay en el mundo, pero nos ponemos de otro lado. Nosotros vivimos de nuestro laburo, queremos tener una vida digna, tenemos una familia, no queremos ir a morir para favorecer ni a la General Motors, ni a Claro. las empresas alemanas, ¿no? Lo nuestro es otra cosa, ¿no? Fernando, escuchándote y también pensaba que hace unos días aquí en Argentina se encontraron combatientes argentinos y británicos, más allá del encuentro personal que pueda sentir algún combatiente de juntarse entre ellos, no, eso no juzgó eso. Pero la pregunta es, ahí también, porque después uno ve en los medios de comunicación la utilización que se hace, la utilización que hizo la embajada británica, la utilización que hizo el gobierno argentino, también para justamente quitar toda la historia, todo alrededor, y que quede como lo que pasó en el 82, algo, no sabemos por qué, bueno, la responsabilidad pura de Galtieri. ¿Hay también parte de esta línea que venís vos contando? Por supuesto que sí, por supuesto, está clarísimo que este tipo de manifestaciones de reconciliación, somos todos amigos, olvidemos el pasado, encierran una intencionalidad de parte de la diplomacia británica de tratar de desarmar a la Argentina, de tratar de, digamos, colocar una especie de manto de olvido, ahora somos todos buenos, y enfocar la guerra, además cuando se habla de la guerra, se la enfoca desde el punto de vista del daño individual que produce la guerra, que es indudable. Eso, todas las guerras producen muerte, horror, en fin, toda clase de desgracias. ¿No? Por eso decíamos antes, nosotros estamos en contra de la guerra, no somos guerreristas, pero sostenemos que la única manera de evitar la guerra, de evitar los conflictos, de evitar las disputas, es sobre la base de la paz, de la justicia. Sin justicia no hay posibilidad de paz, ¿no? En un mundo que se caracteriza por las desigualdades a nivel nacional y a nivel social, o sea, entre naciones y dentro de cada nación, entre la población, ¿no? Un mundo que se caracteriza por eso es un mundo necesariamente violento, ¿no? Nosotros, me parece que la posición, por lo menos la que yo tengo, es, estoy en contra de la guerra, pero considero que para evitar la guerra es necesario
digamos, establecer un mundo justo, un mundo equitativo, en donde todos tengamos los mismos derechos, donde las naciones sean autónomas, de cada uno sea libre de disponer de sus recursos y de su vida, ¿no? En un mundo dominado por grandes potencias, es un mundo inevitablemente violento. Primero por las peleas que hay entre ellos, como se está viendo ahora, y además por las rebeliones que genera inevitablemente en la periferia, digamos, que se levanta para conquistar su propia independencia, su propia autonomía, ¿no? Esto con estas obras teatrales y estos últimos piezas culturales que se desarrollaron, está muy claro cómo se intenta utilizar la crítica a la guerra, que es legítima, en el plano individual, digamos, en el plano emocional, en el plano humano, se la intenta poner al servicio de la legitimación de una opresión colonial y de una usurpación. Entonces, habría que preguntarle a los ingleses, por ejemplo, si ellos estarían de acuerdo con hacer obras de teatro en favor de la reconciliación, si las Malvinas pasaran a nuestro poder, a nuestras manos, ¿no? ¿Qué harían ellos si mañana, por ejemplo, las Malvinas volvieran a ser argentinas? Si ellos harían obras de teatro sobre la reconciliación o harían obras de teatro sobre la lucha de los pueblos por su liberación y por su, ¿no? Este, y, y eso, bueno, en la historia se vio claramente, ¿no? Los ingleses fueron pacifistas hasta el 2 de abril de 1982. Entre el 2 de abril de 1982 y el 14 de junio de 1982, es decir, durante la guerra, no solo que no fueron pacifistas, sino que fueron terriblemente belicistas, ¿no? Mandaron una flota para acá para recuperar su tierra, hicieron la guerra y hicieron todo lo que hicieron. Después, cuando ya recuperaron lo que querían, volvieron otra vez a hacerse pacifistas, ¿no? Entonces hacen obras de reconciliación. A mí me parece bien, digamos, yo no es que me oponga a ese tipo de acciones, de encuentros con los ingleses, me parece perfecto. Pero eso tiene que estar acompañado, para que no se convierta en una maniobra de cinismo imperial, tiene que estar acompañado de una apertura de las negociaciones entre Argentina y Gran Bretaña. Entonces, si hablamos de la reconciliación y paralelamente nos sentamos a negociar la soberanía argentina en Malvinas, estamos de acuerdo. Ahora, si hablamos de reconciliación, pero las Malvinas siguen siendo una base militar de la OTAN, entonces inevitablemente uno tiene que pensar que ese planteo de reconciliación es un intento de desarmar espiritualmente a la Argentina, para que no vuelva a amenazar esa base militar de la OTAN. Claro, y además le saca el contexto porque si uno entra muy fácil a la página de la Royal Navy, va a operaciones en Atlántico Sur, dice que están aquí para proteger los recursos naturales, es decir, para robar nuestros recursos. No Sí, es sí, no hay que, ninguna. entonces, ¿qué paz podemos tener? No, paz, no queremos nunca más guerra, eso no está en discusión, pero tampoco una paz entreguista en el sentido de, bueno, no pasa nada con los ingleses, en algún momento se resolverá, no como en algún momento se resolverá. Hay que ponerlo en discusión. Y estas operaciones uno ve que a los ingleses los quita de todo margen, ¿no? Vos recién hablabas de lo belicista que fueron los británicos. El hundimiento del crucero Ara General Belgrano fue en línea de eso, para que no haya paz por la propuesta que ofrecía Perú, la Royal Navy, los intereses que tenía, bueno, ese ataque. Entonces, hay toda una quita de responsabilidad a los ingleses muy importante. Mira, Fernando, sí, decime. una cosita para terminar, si querés. Dale. Me viene ahora a la memoria una frase que dijo Fidel Castro una vez, que me parece que tenía razón. Él decía, los ingleses nunca se van a sentar a negociar por Malvinas, nunca se van a sentar a negociar, porque ellos saben que si se sientan a negociar por Malvinas, es obvio que las Malvinas son argentinas, entonces no quieren hablar. Ellos son conscientes de que solamente la fuerza puede imponer su soberanía en Malvinas. Entonces no quieren debatir, no quieren discutir. Quieren, digamos, mantener un statu quo sustentado en su poder militar, económico, geopolítico. Ahora, frente a eso, nosotros, bueno, ¿qué tenemos que hacer frente a eso? Yo creo que lo que tenemos que hacer es mantener lo que hacen ustedes cotidianamente, ¿no? Mantener viva la reivindicación, la memoria histórica, y paralelamente confiar en que en el futuro, de la mano de América Latina, vamos a recuperar las Malvinas como un elemento más de nuestra independencia continental frente a los poderes mundiales. Va a ser una reivindicación más que vamos a conquistar,
sobre la base de la lucha de toda América Latina contra los poderosos de este mundo, que son los que imponen su ley sobre la base de la violencia, de la fuerza, de la guerra, como estamos viendo ahora en Ucrania, ¿no? Como vimos durante 2 siglos en el mundo, ¿no? Fernando, muchísimas gracias por todo este tiempo. La verdad que siempre es un placer escucharte, se aprende un montón y seguimos recomendando. Es en toda biblioteca malvinera, Malvinas, la cultura de la derrota y sus mitos, de Fernando Canjiano, combatiente de Malvinas, debe estar en esa biblioteca. Fernando, muchísimas gracias. Bueno, te agradezco mucho a vos por la infatigable misión de mantener vivo Malvinas y bueno, adelante. Muchísimas gracias. A vos, Malvinas, causa central, combatiendo la desmalvinización y defendiendo la soberanía.